Buenas noches, buenos días. Aquí presentaré lo que son las conclusiones y otros aspectos importantes que se concluyen en el libro de las estructuras y funciones del discurso de Tim Van Dyke. Bien, se aborda estas conclusiones resaltando la importancia del estudio del discurso en general, relacionado con, pero independiente de tales disciplinas como la misma lingüística, la poesía, el teatro, imagino, que se apoyen y que se complementen así por nuestra comprensión del uso de la lengua y a los niveles que la hemos llevado en la comunicación. Dependería crucialmente de tal análisis del discurso para reforzar áreas del conocimiento como psicología, la sociología, el derecho, la teología, antropología, filosofía, sí, que se complementen, que le den nuevos aires a estas viejas disciplinas y un nuevo enfoque para ser más exactas y beneficiosas. Mm, Quiere decir que el estudio del discurso debe ser un ente, una empresa, ¿sí? Como una nueva de estas áreas. Quiere decir que el estudio del discurso debe ser una nueva área interdisciplinaria, que sus estructuras textuales determinen y dependan íntimamente de las diferentes funciones pragmáticas, cognitivas y sociales del discurso, centradas en el oyente y procesos de interpretación de estos. ¿Y qué hace tan necesario que se haga un análisis del discurso en nuestras sociedades? Identifica las diferentes eh, relaciones sociales de poder, de desigualdad, de discriminación, y así en su aplicación y de regreso en sus aportes en el estudio del discurso, en sus contextos cognitivos y social y culturales. Tienen aplicaciones importantes para varios terrenos, como ya vimos, y puede contribuir a las situaciones de problemas sociales, entendiendo y formación de aprendizaje. Entendimiento y formación de aprendizajes nuevos para avanzar en estos terrenos. Bueno, ya discurriendo en el segundo aspecto del análisis del discurso, encontramos el desarrollo del análisis del discurso, que ha sido bien acogido generalmente por la lingüística y independientemente por las teorías gramaticales. Y vemos que el análisis del discurso aporta demasiado a muchas áreas del conocimiento, en fenómenos tales como la articulación, comentarios, correferencias y coherencia, que es esencial al momento de demostrar la evidencia y cómo pasa a ser con demasiado criterio y verídico lo que sucede desde, desde una perspectiva como la del individuo, y esto ha pasado a ser material de investigación de la lingüística en general, con algo que ya venía siendo la sociolingüística, pero que ha ampliado su foco y ha permitido desarrollar enfoques de estudio demasiado esenciales para la actualidad, como son la etnografía y la antropología. La pragmática también ha ampliado su foco de investigación, lo que antes venía siendo los simples actos de habla, ahora ha pasado a abarcar todo el uso del lenguaje, desde, desde las microsociedades en común, en lo más cotidiano, hasta las grandes sociedades y masas de individuos. Y ya con este análisis vemos que lo que se afirma para la lingüística también es esencial y muy válido para las demás ciencias en humanidades y ciencias sociales, em, ya que cuenta con un gran respaldo del momento de investigación y sus fuentes son de primera mano. Y, pero esto a partir del 78 y en la década del 80. Aún así, hay artículos, miles de artículos y muchos libros que han
hecho del análisis del discurso que haya cogido más complejidad y ha sido llevado a lo que ya decía, a la etnografía, a la antropología, mm, a las microsociedades, a la sociolingüística y además al desarrollo de nuevas inteligencias, de nuevas formas de comunicación, como los lenguajes artificiales y además, y más compleja aún, ya que se esparce por bastantes áreas del conocimiento que le brindan más material de estudio, aunque aún no ha sido oficialmente señalada como un área independiente, o lo que supongo, sí gana bastante popularidad, se hace bastante popular ya que cuestiona formas del discurso y analiza el discurso desde lo que es los medios de comunicación y las ciencias políticas, como desde el derecho hasta las personas que ejercen la política, haciendo visible la falta de interés de los políticos por un análisis de sus propios discursos y los que ocurren dentro de las fronteras. Así, de cierta manera, ha sentado estas ideas que compartimos acerca de cómo la importancia, cómo debería ser la importancia que le deberíamos dar más a más a los mitos, a la tradición, más a los mitos, a los cuentos, a la literatura, a las novelas y todo este conocimiento que realmente, con toda razón, también se puede decir que han tenido grandes avances en lo que es la psicología con el análisis conversional y así sabe los intereses de los individuos y cómo ellos perciben la realidad, también desde las manifestaciones primarias de las estructuras y pruebas históricas, resaltar también el éxito que ha recibido en la parte académica, ya que ha desplazado de cierta manera lo que venía siendo la investigación positivista a algo más cercano con la realidad. Ok, ya en procesamiento del discurso cognoscitivo se encuentra que aún suele ser considerado como un complejo sistema de procesamiento de la información y también de manejo, en que las señales de entrada son analizadas como un input y que se organiza también en ciertos niveles, en la memoria a corto plazo, y luego son almacenados como distintas clases de representaciones lo que ya es el almacenamiento a largo plazo de la memoria episódica. Este proceso se sostiene ante enormes cantidades de conocimiento eficazmente organizados y sí, estructurados listos para su uso. Y de manera más general, para organizar esto, se encuentran en primera parte, como de importancia, jerarquía, unos marcos y guiones. Con eso, el conocimiento de la lengua, también del discurso y la comunicación, y ya entre otros saberes. Todo esto se guía hacia hacia ser expresado de una manera dinámica. Y es que contamos con lo que se llaman estrategias, que es todo el proceso y cómo estas actúan. Estas son automáticas y son procesos en línea. Son flexibles y orientados a ciertos objetivos. Y ciertos objetivos cuando se está haciendo uso. Y esto actúa de una manera muy rápida, casi pues instantánea, ante los estímulos, las respuestas, las interpretaciones y las intenciones, también deducciones,
Así que tenemos estrategias para el análisis sintáctico como para establecer la coherencia de manera local. La inferencia se hace presente mediante gestos, expresiones faciales o la manipulación de los conocimientos. En otra instancia ya no suponemos que haya vastas cantidades de información procedente de marcos o guiones de conocimiento, y ya que pues se reduce, se busca lo que es necesario y de cierta manera se intersectan en estas representaciones. Simplemente se aplican estas estrategias, aportando así a nuestros discursos. Bien, el modelo de la situación, las teorías cognitivas de la comprensión decían, decían cómo al momento de interpretar estos traían una representación procedente de la memoria episódica. No por esto hay que pues pensar que los modelos incorporan únicamente lo que las personas comprenden cuando interpretan un discurso, sino que en forma más general representan los conocimientos y pues experiencias personales que son llevadas a la luz por la organización a una nueva pues, representación de esta de manera organizada, a rellenar lo que sería, digamos, nuestras respuestas, nuestros discursos. Entonces, ¿qué aspectos representan los modelos? Suponemos que tienen una forma o esquema como más general donde se accede a ciertas pues, información rápidamente, sacando y llevando ideas que me presenten con lo que se quiere en ese determinado momento. Con esto, pues, por ejemplo, si quiero hablar acerca de cierta época, ciertos espacios, circunstancias o ya realizar acciones y así, etcétera. También cómo reaccionamos ante ciertos estímulos como buenos o malos, placenteros o dolorosos, suponiendo unos rasgos similares entre oraciones y narración. Entonces sencillamente entiendo que los modelos son aquellas partes que están atrás, como la contraparte cognitiva. Y o sea, bajamos a palabras de una manera, no solo palabras, también de manera no articulada, ¿sí? Un lenguaje no articulado, siendo coherentes y, y haciendo de esta nueva imagen mental algo único y acorde al momento. Sin embargo, las personas pueden tener acceso a información más amplia, que no siempre se obtiene de manera empírica, ¿sí? Por ejemplo, cuando expresamos prejuicios o ideologías y nos damos cuenta de que eso cuando se alejan de los modelos y del guión textual. Así que esto desorienta un poco lo que es el modelo o actos del habla, cayendo así como en otra forma de representar el lenguaje que no va acorde al momento. Sería como caer en ciertas simulaciones, pero también existe una función llamada
modelo de vigilancia que se encarga de desactivar patrones y guiar la búsqueda de la información necesaria, como interpretar los momentos, como dar una razón, un razonamiento a ciertos momentos, ¿sí?